pasar a la palabra. Seguimos en Marcos capítulo 8, vamos a estar del versículo 11 al versículo 13. Y ahora me puse creativo con las palabras, así que si no entiende la palabra, ahorita se le explico. Pero le puse el título, la mistificación de las señales. La mistificación de las señales. Se me ocurrió esa palabra. ¿Dónde me la encontré? Pues en el diccionario, porque le busqué hasta que encontré una que sonaba bonita. La mistificación de las señales. ¿Qué quiere decir mistificación? Quiere decir engañar. El proceso de engañar a alguien haciéndolo que usted se lo crea. Es hacerlo una cosa místico, algo que usted no puede preguntarse cómo, pero le dicen que eso es y lo engañan con eso. Así que de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar en Marcos 8, del 11 al 13. Y se me ocurrió una frase que pues no sé si tiene algo que ver o no, pero dice, las cosas que se saben no se dicen. Las cosas que... Se me ocurrió esa frase, porque estaba medio inventivo hoy. Las cosas que se saben no se dicen. Por ejemplo, usted y yo sabemos que en la lengua tenemos el sentido del gusto. Con la lengua usted puede decir si una bebida está caliente, si está dulce, si está amarga, fría, si ya no sabe bien. En fin, cuando usted agarra la bebida, la toma, y usted puede decirle a los demás, probé la bebida y está fría. ¿Por qué? Porque el sentido del gusto le dijo eso, ¿va? Pero usted no dice, mi sentido del gusto que radica en mi lengua me dice que la bebida está fría. Usted no anda diciendo así, usted nomás dice, está fría. ¿Por qué? Porque usted no tiene que decir que el sentido del gusto está en la lengua. Ya todos sabemos que con la lengua usted supo que estaba frío, ¿no es cierto? Lo que se sabe no se dice, porque ya para qué le digo yo que tengo sentido del gusto, pues si todos sabemos eso, ¿no es cierto? No andamos hablando de esto por todos lados, todos sabemos eso. Lo mismo pasa con muchas cosas que hacemos en la vida. Todos sabemos que si dejamos de respirar, pues perdemos la vida. Tenemos que respirar para poder vivir, ¿verdad? Pero usted y yo no andamos por ahí diciendo, ¿qué crees que hice ayer? ¿Qué hiciste ayer? Respiré 28,800 veces. ¿Ah? Es el promedio de número de respiraciones que toma uno al día, 20 respiros por minuto, 28,800 veces que respiramos al día, sea consciente o inconsciente. Pero usted no anda diciéndole a la gente, ¿qué crees que hice ayer? Respiré todo el día. ¿Ah? Pues si usted está vivo hoy, es porque usted respiró ayer todo el día, ¿no es cierto? Así que lo que se sabe, no se dice. ¿Lo qué? Meteorólogos. Ay, Dios mío, le digo que hoy anduve con unas frases, pero bárbaras. Los meteorólogos ayer dijeron que iba a haber nieve, y que iba a haber hielo, y que desde la mitad de la medianoche del viernes, principios de la mañana, y se iba a poner fea la cosa y toda la cosa, ¿ah? Exageraron demasiado. Por supuesto, yo no quise que, ¿verdad? Pues no sabe uno, pues uno ve el pronóstico y es lo que dice ahí, ¿verdad? Yo cómo voy a saber. Obviamente no quise que nadie tuviera un accidente, entonces ayer cancelamos todas las actividades, el estudio de los varones, el ensayo de la música, todo, porque dije, pues no va a ser que, según el pronóstico, justo a las 8 de la mañana iba a empezar el hielo, íbamos a tener la capa de la nieve, y bueno, iba a estar la cosa fea, ¿verdad? Iba a estar feo, pero qué enojada me puse. Desde las 2 de la mañana me estoy levantando para ver si hay que ir a limpiar la nieve, o sea, a ver cuál nieve hoy. Y luego veo el pronóstico que está lloviendo y me asomo, está bien seco allá afuera. Bueno, pues esta cosa, qué coraje me dio ayer, oiga, porque nos perdimos el estudio y ni dormí bien y bueno, una cosa así que, porque esta gente dijo que iba a haber nieve y hielo, ¿verdad? Pero para ellos, las señales del cielo eran bien claras. Las nubes estaban cargadas, el radar mostraba lo denso de la tormenta y las temperaturas se mantuvieron fijas a 32 grados por ahí más o menos, ¿verdad? Así que para ellos las señales estaban claras. Lo que se les olvidó es que la tierra se había calentado hace 2 días que estuvimos a 60 grados
y pues la nieve no se iba a pegar en el suelo porque estaba caliente el suelo. Eso se les olvidó pensar. Así que a veces las señales también son engañosas y debemos de tener cuidado cómo las interpretamos. ¿No es cierto? Mire, las señales del hombre pueden engañarnos y pueden desviar nuestro enfoque de lo que Dios quiere para nuestra vida. Si usted en lugar de enfocarse en Dios, se enfoca en las señales, puede ser que pierda el enfoque. Pero las señales de Dios dadas en Jesucristo son para que nosotros tengamos vida eterna. Entonces, ¿qué tenemos que enfocarnos? ¿En las señales que dan los hombres o en las señales que hizo Jesucristo? En lo que hizo Jesucristo. Vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos 8, del 11 al 13. Lo va a traer entre Marcos, Mateo y Lucas. Los tres reportan el mismo incidente. Vamos a leerla. Marcos 8, del 11 al 13. Recuerde que ya no tenemos la escritura en la pantalla. Abra su Biblia, búsquele. Yo tampoco lo tengo aquí en la computadora para que se ajuste la cosa, para que no piense que estamos ahí. Sí, ya no se acabó. Entonces dice, Marcos 8, del 11 al 13, dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Vamos a ir a Mateo 16. Es la misma historia. Mateo 16 del 1 al 4. Nada más que quiero que vea cómo lo representan ellos. Mateo 16 del 1 al 4. Dice así. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, o sea que se ve coloradito. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Se ve rojito, pero está nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Se da cuenta? Versículo 4, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Vamos a Lucas 12, del 54 al 56. La misma cosa, la misma historia. Lucas 12, del 54 al 56. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís a este tiempo? ¿Y cómo no podéis distinguir este tiempo? Es decir, nosotros podemos ver las cosas materiales y le entendemos. Y Jesucristo que estaba aquí con nosotros, estaba más claro que el agua, que el Mesías, y esta gente decía que no le entendía, que quería señal del cielo. Así que vamos a ver primero las demandas del hombre. Lo primero que salta a la vista en estas lecturas es la forma en que estos individuos, fariseos y saduceos, le demandan a Dios una señal. Van y le piden como si ellos tuvieran derecho a reclamarle a Dios, como si ellos tuvieran derecho de pedirle algo a Dios. Pero la verdad es que ellos se habían perdido algunas señales de Jesús. La semana pasada estudiamos cuando Jesucristo hizo el milagro de alimentar a 4,000 personas, con 7 panes y unos cuantos peces. Él alimentó a 4,000 personas. Es el segundo milagro de la multiplicación. Pero dice que cuando terminó, en Marcos 8:10, cuando terminó de hacer la multiplicación y recogieron los panes, él y sus discípulos se subieron a una barquita y se fueron al otro lado del mar, a la región de Dalmanuta. Así que cuando usted se pierda algo, le voy a decir, hermano, ¿por qué andaba usted en Dalmanuta? Porque no supo qué pasó. Jesucristo y sus discípulos se fueron a la región de Dalmanuta y allá estaban los fariseos y los saduceos que no vieron el milagro de los 4,000 personas que fueron alimentadas con 7 panes. Entonces gente dice, bueno, a ver, hazme un milagro aquí para ver si es cierto. Le están pidiendo
milagro a Jesús. Pero mire, ¿a quién alimentó Jesucristo a esos 4,000 que le habían estado siguiendo por 3 días? Jesucristo alimentó a los que le seguían. Le hizo el milagro a los que le seguían. ¿Por qué los fariseos y los saduceos no estuvieron ahí? Pues porque ellos no estaban siguiendo a Jesús. Si ellos hubieran estado siguiendo a Jesús, ellos hubieran estado ahí y Jesús les hubiera dado de comer. Ellos eran los sacerdotes del templo de Dios. En otras palabras, ellos trabajaban para Dios. Su patrón era Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos, con toda desfachatez, ir a la oficina de nuestro patrón y exigirle algo? Lo más seguro es que después de eso usted va a pasar las filas del desempleo y va a empezar a cobrar sus beneficios del gobierno, ¿no es cierto? No podemos hacer eso. Y estos sacerdotes del Dios Altísimo van y le reclaman a Dios, a su patrón, danos una señal. Tremenda gente. Acompáñeme a Isaías 7, del 10 al 14. Le voy a dar otro segundito porque luego no sabemos dónde está Isaías. Isaías 7. Así que así, a ver si poquito a poquito nos vamos acostumbrando a la Biblia. Déjele platico en lo que llega ahí. Déjele platico de qué se trata. Acaz era un rey y Acaz era el rey de Judá. Y sucede que viene otros reyes en contra de él y Acaz los derrota. Y después de que los derrota, viene el reino de Siria y se une con Efraín para venir en contra de Acaz. Entonces la cosa se pone un poquito complicada y Acaz está preocupado, no sabe qué hacer. Y entonces Dios le habla a él y dice el versículo 10. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o arriba en lo alto. Dios le había dicho a Acaz que él iba a ganar la batalla. Y le dice Dios, para que veas que sí es cierto lo que te digo, pide señal. Y cuando se cumpla la señal vas a ver que sí es cierto. Pero en el versículo 13 dijo entonces Isaías, en el versículo 12, y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. En otras palabras, Acaz dijo, yo le creo, no hay necesidad de que me pruebe ninguna señal, yo le creo. Y dice en el versículo 13, dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Así que Dios le dice esta profecía al rey y le dice, si no me crees, pídeme una señal. Y el rey dice, no, ni te molestes, está buena la cosa. Y Dios le dice, pues para que veas te voy a dar señal. Y le da señal. Pero el rey dice, no tentaré a Jehová pidiéndole señal. Los fariseos demandan señal a Jesús como si ellos estuvieran tentando a Jesús para ver si Jesús era quien Jesús decía. Y Jesús dice, no les voy a dar señal, lo único que les voy a dar es la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? ¿Para qué sirvió Jonás? Jonás sirvió para que todo un pueblo se arrepintiera. Así que esa fue la señal de Jonás, que el pueblo se arrepintiera. ¿Qué quería Dios? Que el pueblo se arrepintiera, que no le pidieran señal, que se arrepintiera. Mire, vamos a Jonás 1:12, tantito adelantito ahí de Isaías. Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. Pues si lo encuentro, oiga. Jonás 1, versículo 1 y 2. Dice así, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios le da una oportunidad a la ciudad de Nínive para que se arrepienta, ¿no es cierto? Y manda a Jonás. Obviamente Jonás no quiso ir. Creo que es el versículo
capítulo 3, del versículo 3 y 4, ahí dice 1, 3 y 4, pero es capítulo 3, versículos 3 y 4 dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y si vamos abajo del versículo 6 al 10 dice, y llegando la noticia al rey de Nínive, se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato al rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se le dé alimento ni beba agua, los pone a ayunar a todo el pueblo, sino cúbrase, esto es en Jonás capítulo 3, versículos 6 al 10, sino cúbrase de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Dice el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. La señal de Jonás era para arrepentimiento. Jesucristo vino aquí para que nos arrepintamos, para que nosotros vivamos conforme a lo que Él quiere que vivamos. No para que pensemos que tengamos ningún derecho de pedirle a Dios ninguna señal. Ahí en Mateo 16:4 leemos que les dijo, la única señal que les voy a dar es la señal de Jonás. Hermano, pero es que si usted viera que un ciego ve, usted creería luego. Si usted viera que 7 panes se conviertan en 4,000, oiga, usted se va a convertir, usted va a creer luego. Si usted viera los milagros que se dan en la campaña de fulanito y en la campaña de sutanito y el pastor tal que ora, oiga, qué tremendos milagros. Si usted viera esos milagros, usted se convertiría. Las señales me sirven para aumentar mi fe. Acompáñeme a Éxodo 7, del 8 al 13. Vamos a ver qué está diciendo ahí en Éxodo 7, del 8 al 13. Una historia muy interesante acerca de Moisés. Dice así, y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros. Otra vez la cosa de los milagros. Dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Y vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Imagínense, usted está ahí, le avientan un palito ahí y se convierte en culebra. Entonces, dice el versículo 11, entonces llamó también Faraón a sus sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. ¿Qué le parece? A los hechiceros no les dolió nada. ¿Tú convertiste un palito en una culebra? Yo también puedo hacer. Y termina diciendo que la vara de Aarón se devoró a la de ellos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová le había dicho. Oiga, ¿de qué estamos hablando entonces? ¿Será que todas las señales que se ven vienen de Dios? ¿Será que nomás porque alguien hizo un milagro ya es de Dios? Qué interesante. El Faraón ni se inmutó ni estaba impresionado. Decía, qué bonito truco. Vengan todos ustedes, hagan el mismo truco. ¿Se da cuenta? Los milagros son impresionantes, pero no todos provienen de Dios. Las señales de los hombres nos van a distraer de Dios. Si nos fijamos nada más en lo que están haciendo las personas, nos vamos a estar engañados. Hay muchas personas que viven engañados y que van de iglesia a iglesia, de campaña a campaña, de estadio a estadio, de evento a evento, siguiendo a este solito porque, oiga, qué bárbaros milagros hace.
sigamos a Dios. Dios lo que quiere no es cambiar nuestro cuerpo, Él quiere cambiar nuestro corazón. Y una vez que su corazón cambia, la misericordia de Dios es tan grande que a lo mejor hasta a usted se le olvida lo del cuerpo físico. Y si Dios quiere, cambia el cuerpo físico, pero Él quiere cambiar el corazón. Él no está peleado con la salud, Él está seguro que Dios quiere, yo estoy seguro que Dios quiere que todos estemos sanos. Pero lo que Él más quiere es que estemos arrepentidos. Lo que Él más quiere es que le creamos, que tengamos una relación personal con Él. Eso es lo que Él quiere. Él no quiere hacer señales y milagros para hacerse el mago más famoso del mundo. Él quiere su corazón de usted. Y Él quería de los fariseos el corazón de ellos. No quería que estuvieran impresionados con los milagros que Jesús estaba haciendo. Así que, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Bueno, Jesús demuestra claramente cómo se siente con las personas que lo buscan a Él, nomás por la bendición, nomás por el milagro de los $1,000. Marcos 8:12, vamos a ver qué dice Marcos 8:12. Voy a dejar a Ashley que mueva la máquina, yo me hago bolas. Marcos 8:12 dice así: y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Jesús no les da la señal, y no solamente no les da la señal, sino dice, ¿y por qué están pidiendo señal? Y además gime en su espíritu, se enoja. Ay, estos saduceos, fariseos, se enoja Jesucristo. Le puse aquí, le hierven las tripas por dentro. De que esta gente tenga el descaro de ponerse enfrente y de mandarle una señal. ¿Una señal de qué? ¿Una señal de que Él era Dios? ¿De que Él era profeta? ¿De que Él era el Mesías? Una señal del cielo querían ellos. Tal vez querían ver si Él vino del cielo, a ver si era cierto que realmente era el Hijo de Dios. Bueno, no es la primera vez que Jesucristo se enfrenta con esto. Vamos a Mateo 4, del 1 al 11. Mateo 4, del 1 al 11. Jesucristo se enfrenta al mismísimo diablo en persona. Dice ahí. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ¿qué le dijo? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, la misma pregunta, la misma tentación. El versículo 10, todo esto te daré si postrado me adorares. Solamente a Dios debemos adorar. ¿Verdad? Le dice Jesucristo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y vinieron ángeles y le servían. La misma tentación. Si eres el Hijo de Dios, ¿qué querían los saduceos y los fariseos? Un milagro para decir, si Él es verdaderamente el Hijo de Dios. No habían creído que era el Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? La misma tentación. Vamos a Lucas 23, del 8 al 9. Mucho más adelante, Jesucristo está delante de Herodes. Herodes finalmente conoce a Jesucristo. Tenía ganas de hablar con Jesucristo Herodes. Había escuchado tanto de Jesucristo. Y finalmente Jesús está enfrente de él, dice el versículo 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Nomás para eso lo quería ver. Y le hacía muchas preguntas, pero él
nada le respondió. ¿Se da cuenta? Herodes no se puso contento de ver a Jesús porque dijo, finalmente voy a conocer al Mesías. Finalmente estoy enfrente del Hijo de Dios. No, ¿qué quería? Señales. Quería un show de magia, de entretenimiento. Jesús no es ningún mago. Dios no es ningún entretenedor. ¿Cómo se dice? Esos que trabajan en el área de entretenimiento. Él no es un cómico que se pone en el stage para hacer cosas mágicas. Él quiere transformar su vida a través de la fe de usted, del arrepentimiento de usted. Lo que Él quiere de nosotros es que creamos en Él, que creamos en el Padre. La semana pasada decíamos, no podemos hablar de Jesús sin hablar de la Trinidad. No podemos creer en Jesús y no creer en el Padre. No podemos creer en Jesús y no creer en el Espíritu Santo. Tenemos que creer que los tres son uno y que uno son tres. La Trinidad. Así que Jesús quiere que creamos en Él, que creamos en el Padre, que vivamos una vida humilde y arrepentida, dominada por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo domine nuestra vida. Yo la verdad que no veo las luchas libres porque pues, es como que una farsa. Como que le hacen y ni le hacen, ¿verdad? Como que hacen que se pegan y ni se pegan, ¿verdad? Y nomás gritan y ni pasa nada. Y de repente dicen, fulanito está dominando al otro. ¿De verdad? ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa dominar? Que la persona que está dominando tiene el control. Eso significa. Si somos dominados por el Espíritu Santo tiene el control de nuestra vida. Nosotros no tenemos el control y nosotros debemos de creer en Jesucristo. Juan 6:26. ¿Qué dice Juan 6:26? Respondiendo, Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan. Mire cómo Jesús les dice, lo único que querían es que les diera de comer, por eso me buscaban. No busquemos a Jesús por los milagros. A eso a Él no le gusta. Él le gusta bendecirnos, pero le gusta que lo busquemos por lo que Él es. Los milagros, las bendiciones, todo lo que Él nos da es pasajero. Se va a acabar. Cuando ya no tengamos ninguna enfermedad, porque ya Dios nos sanó todas las enfermedades que teníamos, ¿qué va a hacer? ¿Va a dejar de buscarlo? Pues ya no tiene ninguna enfermedad. Cuando ya Dios le haga ese milagro de que le pagó todas las deudas y le puso en el banco, ¿cuánto le gusta? $50 millones para el retiro, ¿ya no va a buscar a Dios porque ya no tiene necesidad económica? Cuando ya Dios haga el milagro de que se arregló el matrimonio, ya canceló la terapia matrimonial, ya toda la cosa se puso bonita, ya no va a buscar a Dios porque ya no necesita, porque ya el matrimonio ya va bien. Cuando le dio Dios el milagro de los $1,000, oiga, de la agüita ungida y del, ¿cómo se llama eso? Cuando le vaya bien a usted, ¿va a dejar de buscar a Cristo? Eso le pasa a las personas que buscan a Dios por los milagros, que buscan a Dios por las bendiciones. ¿Y qué si su bendición vino en forma de prueba? Señor, bendíceme, y Dios le manda una prueba. Esa es la bendición de Dios para su vida. ¡Wow! Ahí mismo en Juan 6, vamos al versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Ustedes nomás me buscan por el pan. Y dijeron los discípulos, no, pues yo ya no voy entonces. ¿Se da cuenta? Cuando buscamos a Dios por las bendiciones, es temporal, es pasajero. No hay algo permanente. Cuando recibimos la bendición, se acabó el asunto, nos vamos. Cuando Jesús les dice la verdad,
me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan, ellos dejaron de seguirle. Hasta aquí llegué, Señor. ¿Ya no me vas a dar más pan? Ya no te busco. ¿Ah, ya no me vas a bendecir? Ah, ya no vengo a la iglesia. ¿Ah, ya no me vas a sanar? Ah, ya no leo la Biblia. ¡Wow! En el mismo capítulo de Juan 6, versículo 29. Usted sabe, yo voy para atrás, para adelante. La cosa, para darle sabor al asunto. Versículo 29. Juan 6, 29 dice, respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Tenemos que creer en Jesús y tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios y que tenemos que creer que Dios envió a Jesús por amor a nosotros. Eso es lo que Él quiere. Jesús no tiene que hacer nada para que usted le crea. Jesús no le tiene que bendecir de ninguna manera para que usted le crea. ¿Sabe por qué? Porque Él ya lo hizo. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Él ya murió en la cruz del Calvario. Él ya entregó hasta la última gota de su sangre. Él ya murió, ya resucitó, ya está sentado a la derecha de Dios Padre. Ya estamos escondidos con Él. Ya somos coherederos con Cristo. Él no tiene que hacer nada para que usted y yo le creamos. Porque Él ya lo hizo. ¿Qué tenemos que hacer? Creer, arrepentirnos, vivir una vida humilde que esté controlada por el Espíritu Santo. Jesús le dijo a los fariseos y a los saduceos que si ellos podían entender el cielo y las señales, ellos deberían de poder entender las señales que el Hijo de Dios estaba haciendo. Lucas 12, del 54 al 56. Cuando veáis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. ¿Y qué les dice en el 56? Hipócritas. Bien que saben que yo soy el Hijo de Dios. Bien que saben que yo soy el Mesías. Bien que saben que tienen que creer en mí. Y se hacen como los que no entienden. Ellos solamente querían tentar a Jesús. Los fariseos y los saduceos eran rivales. Eran como los demócratas y los republicanos, eran rivales. Y se juntan para tentar a Jesús. ¿Cuándo se ha visto eso? Los fariseos decían que los saduceos estaban equivocados, los saduceos decían que los fariseos estaban equivocados, pero se juntan para tentar a Jesús. Eso pasa mucho en nuestros días, ¿no es cierto? La gente no quiere creer en Jesús. Todos los caminos llevan a Dios. No importa cómo se llame tu Dios, con tal que sea tu Dios, ese te va a llevar a Dios. ¿What? Se confabulan para engañarnos. Se hacen aliados, aunque ni se entienden unas religiones con las otras, se hacen aliados para decir que no hay diferencia entre las doctrinas y entre las iglesias. Que todos somos cristianos porque todos fuimos creados por Dios. ¿Así? Y que todos los caminos llevan a Dios. No importa qué nombre tenga tu Dios. Mentira más grande no se ha oído, oiga usted. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esta es la obra de Dios, que crean en Él que me envió a mí. Porque el Padre nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre ya envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Jesús ya pagó la deuda que era nuestra. Jesús ya apaciguó la ira de Dios en contra nuestra. Ya nos perdonó todo el pecado. Ya nos garantizó vida eterna en Él. ¿Qué nos queda? Tener cuidado. Las señales del hombre pueden engañarnos y pueden desviar nuestro enfoque de Cristo.
Las señales de Jesucristo son bien claras y son para que tengamos vida eterna. No se deje engañar por ningún ministro con don de señales. Busque a Dios, conozca a Dios, santifíquese para Dios y admírese de lo que Dios puede hacer en su vida, con usted. Cuando usted ministra a otros y vea el cambio en las personas, admírese de eso. No de las señales, de esas cosas, no se fijen en eso. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, para orar. Jesucristo, nuestro Salvador, gracias porque moriste en la cruz del Calvario, Señor, y gracias porque de alguna manera nos has dado la fe para creer en ti, Señor. Hay muchas personas que están allá afuera engañando a tu pueblo, Señor. Nosotros queremos estar completos en Cristo. Nosotros queremos crecer en sabiduría, en amor, para que no seamos niños fluctuantes de aquí para allá, Señor. Ayúdanos a conocerte mejor. Ayúdanos a saber quién eres tú, Señor, y a no dejarnos deslumbrar por lo que otros están haciendo o diciendo, Señor, pero dejarnos dominar por el Espíritu Santo. Permite que tu Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, que nosotros fortalezcamos esa relación diaria que tenemos contigo y que tú, Señor, seas el que haga la transformación interior para que los demás vean lo que tú estás haciendo con nosotros y ellos glorifiquen a ti, ellos vengan a tu camino y ellos te conozcan, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar atentos para que no nos engañen las señales de los hombres y que solamente nos enfoquemos en ti, dejando atrás, Señor, lo que no conviene, enfocándonos en el blanco que eres tú, Señor. Ayúdanos a buscarte todos los días y que tú, Señor, sea el que se glorifique en nuestras vidas y que tú, Señor, sea el que transforme nuestros corazones de gloria en gloria. Ponemos tu iglesia en tus manos, Señor, para que tú nos ayudes a practicar esta palabra y a vivir enfocados en ti todos los días sin que nos engañen, Señor, las otras apariencias de otras religiones, de otras charlatanes, Señor. Ayúdanos a estar enfocados en ti, te lo pido, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Así